Hizo la puja más alta para comprar a la mujer apache. Todos creían que lo hacía para torturarla. Pero antes de entrar en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El calor en Gravel Bend no aflojaba ni al amanecer. Se levantaba del suelo polvoriento, se enredaba en las fachadas de madera y se instalaba pesado en los pulmones. Las moscas se apiñaban en la sombra del cobertizo de la plaza de subastas. Dentro del corral los caballos sacudían la piel y golpeaban con las patas. Las mulas permanecían bajo el sol con las orejas gachas, moviendo la cola contra el vacío. Cole Stratton bajó de su carreta y amarró las riendas al poste junto a la entrada. Sus botas se hundieron un poco en la tierra seca mientras avanzaba hacia la tarima. No buscaba ganado ese día. Sus peones ya cuidaban el rancho, el pasto estaba cortado y las reses en los corrales. Solo pensaba hacer una parada rápida en el pueblo, recoger un arnés nuevo en la talabartería, hablar con el banquero sobre el próximo pago a los vaqueros. Pero al oír en la calle que estaban rematando a una mujer junto con las mulas, cambió de rumbo. Cole no era hombre de ir detrás del espectáculo barato. Desde aquel asalto a la diligencia 8 años atrás, que le arrebató a su esposa y a su hijo, había aprendido que cuando la crueldad se mostraba a plena luz, uno podía apartar la vista o ponerse en medio. Y él ya estaba cansado de apartarse. La voz del subastador se elevaba sobre el murmullo, cuando Cole llegó al fondo de la multitud. En la tarima descalza sobre las tablas ásperas, estaba una joven apache. Tenía las manos atadas al frente con cuerda basta las muñecas enrojecidas. El vestido de algodón colgaba torcido desgarrado en el escote, dejando ver más de lo que cualquier mujer habría permitido. Su cabello negro y largo estaba enredado. Las puntas apelmazadas como si llevara días sin agua ni cepillo. Un moretón amarillento asomaba en el pómulo. Ella recorría los rostros con la mirada no con desafío, sino con una cautela medida como si evaluara uno por uno para decidir cuál era más peligroso. Su respiración era firme, pero Cole notaba la tensión en sus hombros, lista para moverse si se daba la ocasión. Nailey ya había pisado pueblos como ese, aunque nunca desde lo alto de una tarima como si fuera bestia en venta. Sabía lo que los hombres veían en ella: un trofeo, una amenaza o algo que destrozar. Se concentró en mantener la mirada recta y la mandíbula firme. El miedo era un lujo demasiado caro. La última vez que lo dejó ver, el hombre que sujetaba la soga se había reído en su cara. El subastador ya lanzaba cifras. $50 para empezar. Es fuerte para el campo. ¿50? ¿Quién me da 50? Gritó un ranchero entre bromas. Otro con camisa de minero ofreció 60, provocando carcajadas. Nadie pujaba en serio. Esperaban que bajara lo suficiente para saciar su curiosidad. Cole escuchaba sin alterar el gesto. No conocía aún la historia de aquella mujer, pero sabía bien cómo acabaría si alguien la compraba para divertirse. Lo había visto antes: mujeres traficadas entre campamentos, pasadas de mano en mano hasta desaparecer. El precio se estancó en 85. El subastador buscaba más ofertas. Cole no le dio tiempo. 200. La palabra cruzó el patio como un disparo. Las risas cesaron. Todas las cabezas se giraron hacia él. Era un número escogido a conciencia. Más que suficiente para cortar las ganas a cualquiera. El subastador dudó un instante y sonrió. 200 era la puja más alta por una persona en aquel pueblo. Nadie más. Silencio. El mazo cayó con un golpe seco. Cole subió a la tarima, sacó su navaja y cortó las cuerdas de sus muñecas. Las fibras se deshicieron sobre las tablas. «Vamos», dijo él. El tono era sereno, no una orden. Ella lo miró apenas un segundo, valorando igual que había valorado al público, y bajó de la plataforma. Las tablas quemaban bajo sus pies descalzos. Atravesaron el corral juntos. Cole no la tocó. La gente se apartaba sola. Su estatura y la firmeza en sus pasos bastaban para abrirle camino. En la talabartería de Tucker, compró unas botas marrones sencillas, asegurándose de que le quedaran bien. En la tienda de Morgan, añadió una manta, un jarro de hojalata y una pastilla de jabón. En la carpa de comida junto a la oficina del rancho, aún servían almuerzo. Cole pidió un plato de guiso con pan,
Lo puso frente a ella y se sentó enfrente sin decir nada. Ella comió deprisa al principio, luego más despacio al notar que nadie se lo iba a quitar. Cuando Cole terminó el café se levantó. ¡Vámonos! Ya en la carreta sostuvo su brazo para que subiera. El contacto fue firme sin brusquedad. Ella lo miró de reojo todavía buscando la trampa, pero no dijo nada. Salieron del pueblo las ruedas crujiendo sobre los surcos resecos. Detrás de ellos, el bullicio de la subasta volvió a encenderse. Frente a ambos, más allá de las últimas aceras de madera, se alzaba una casa pintada de blanco con un porche amplio, medio oculta hasta entre los álamos. Era más grande que la mayoría en Gravel Bend, impecablemente cuidada, demasiado amplia y demasiado limpia para un hombre que vivía solo. Ninguno de los dos había previsto compartir aquella carreta, y ahora avanzaban hacia algo que ninguno lograba ver con claridad, pero que pronto tendrían que afrontar. El carro rodó junto a los álamos cuyas hojas susurraban con la brisa leve, mientras el camino se estrechaba al dejar atrás el pueblo. Gravel Bend quedaba a lo lejos reducido a un grupo de fachadas falsas contra el cielo pálido. Cole mantenía firmes las riendas, las mulas obedeciendo al mínimo movimiento del cuero. A su lado, Nailey permanecía erguida, las manos en el regazo, las botas nuevas rígidas aún en sus tobillos. Miraba al frente, aunque de vez en cuando lanzaba una ojeada hacia él, y regresaba enseguida al camino. Buscaba señales intentando descifrar si había caído en otra trampa o en un sitio donde tal vez sobreviviría. Cole percibía el peso de aquel silencio, pero no lo forzó. Para él las preguntas podían esperar hasta que alguien tuviera comida en el estómago y techo sobre la cabeza. Había visto a demasiados hombres buenos y malos arrancar palabras antes de tiempo, y siempre el resultado era el mismo: mentiras, rebeldía o un silencio hermético. La casa apareció al girar hacia un camino lateral, madera blanca, un porche profundo, la baranda recta y pareja. Las contraventanas estaban limpias, la bomba de agua del corral bien engrasada. La había construido junto a su esposa años atrás, soñando en formar una familia. Pero tras el asalto a la diligencia que le arrebató a ella y a su hijo, la vivienda se mantenía pulcra más por costumbre que por calor humano. Detuvo el tiro en la entrada, aseguró el freno y bajó. Le tendió la mano sin pronunciar palabra. Ella dudó un instante y la aceptó descendiendo al suelo. El aire olía a heno recién cortado del pequeño potrero detrás del granero. Dentro la casa estaba fresca. El suelo barrido, los muebles brillantes, las estanterías con manteles y ropa cuidadosamente doblada. Notó enseguida la ausencia de otra presencia femenina. No había costura sobre una silla ni delantal colgado en un clavo, pero todo estaba dispuesto como si alguien hubiera esperado visitas durante mucho tiempo. Por aquí, dijo Cole, guiándola hacia una habitación en la parte trasera. Había una cama con colcha limpia, una palangana con jarro sobre una mesa y un vestido de percal doblado en la silla. «Esto es tuyo. Puedes asearte», indicó él. «Cuando estés lista hay comida en la cocina». Ella lo miró buscando la trampa. «¿Por qué?» «Porque lo necesitas», contestó con sencillez y se retiró al pasillo. Sola Nailey entornó la puerta. Dejó la manta que él le había dado en la subasta sobre la cama, desató la faja de su vestido roto y se lavó en la palangana. El agua fresca arrastraba el polvo de su piel. Se puso el percal. Ajustaba bien en la cintura, el escote era más bajo de lo habitual, pero estaba entero y limpio. Cuando entró en la cocina, Cole ya estaba en la mesa con las mangas arremangadas y un plato listo para ella, pan, frijoles y café recién hecho. Se sentó esperando la exigencia, la pregunta sobre su origen, o lo que debía hacer para merecerlo. Pero él no dijo nada. Vieron en silencio. Solo se oía el tintinear de los cubiertos y el tic-tac del reloj de pared. Después él tomó su plato sin comentario y lo llevó al fregadero. Ella se levantó sin saber dónde colocarse y él señaló hacia la puerta trasera. El porche está más fresco a esta hora. Afuera la luz ya se había suavizado. Desde los escalones podía ver el corral, las reses pastando y las mulas cerca del granero. Comprendió entonces por qué un hombre como él había estado en la subasta. No por ella, sino porque sus quehaceres de ranchero lo llevaban al pueblo en días donde el comercio y el conflicto se mezclaban. Cole se apoyó en la baranda, los brazos cruzados.
Estarás segura aquí, dijo al fin con la misma firmeza que todo el día. Nadie entra en esta casa sin mi permiso. Ella no le dio las gracias todavía. La palabra seguridad ya se la habían prometido antes, solo para desmoronarse en horas. Pero esta vez sostuvo su mirada sin apartar los ojos. Esa noche él arrastró un colchón al pasillo frente a su cuarto. Ella lo observó desde la puerta mientras extendía la manta. «No tienes que hacer eso», murmuró. «Sí tengo», respondió él y no añadió nada más. Cuando apagaron las lámparas, la casa quedó en silencio. Ella se recostó esperando los ruidos habituales de otros sitios, botas golpeando puños en las puertas, llaves girando en cerraduras. Ninguno llegó, solo escuchó el ritmo pausado de su respiración al otro lado. Por primera vez en meses, no había nadie vigilándola con una soga o una amenaza. No sabía aún lo que él quería realmente de ella. Pero entendía que esa noche podría dormir sin vigilar la puerta. Y por ahora eso bastaba. El amanecer llegó claro y seco, con la casa oliendo a café y jabón. Cole ya estaba vestido ajustándose las mangas cuando Niley entró en la cocina. Él asintió hacia la silla y deslizó un plato frente a ella. Huevos, papas fritas y un pedazo de pan. Él no preguntó cómo había dormido. Ella tampoco lo mencionó. Comieron sin prisa. Al levantarse, él le entregó un paño doblado. «Si quieres lavar los trastes, la bomba funciona bien. Si no, déjalos. Yo estaré en el corral». Su tono siguió sereno. No era una prueba. Ella lo miró cruzar el patio hasta el cobertizo donde se guardaba la carreta. Se repitió a sí misma que debía mantener la casa a la vista, hasta comprender la rutina de aquel hombre y las salidas si la situación cambiaba. Así fue, de un cuarto a otro, siempre con el marco de la puerta en la esquina de sus ojos. El lugar estaba ordenado hasta el detalle. La escoba apoyada de la misma manera, los libros de cuentas perfectamente apilados. Un vaso de whisky lavado y colocado en el mismo sitio. En una repisa había 2 retratos pequeños enmarcados, una mujer y un niño. Dibujos a lápiz trazados con cuidado. Se quedó observándolos el tiempo suficiente para sentir un nudo en la garganta. Luego colocó el marco exactamente donde estaba. Llevó los platos a la pileta, accionó la bomba y dejó correr el agua hasta que salió clara. El dolor en sus muñecas cedió bajo el chorro fresco. Limpió sin pensar, como quien recuerda movimientos aprendidos tiempo atrás. En la casa de su padre antes de las incursiones, y el fuego había ayudado a contar mercancías y medir telas, mientras él comerciaba con viajeros que buscaban frijoles, harina o baratijas de cobre. ¿Y él? Siempre insistió en que aprendiera las marcas y los números para que nadie la engañara. Ahora esas mismas cifras estaban alineadas en columnas ordenadas en un cuaderno junto a la estufa. Secó sus manos y lo abrió. Recibos, fechas, cuentas. Nombres que reconoció de la plaza de subastas. Granos hacia Carson City. Aceite para arneses por cajas. Las sumas cerraban bien. Pero un pago de la mina 2 páginas atrás no coincidía con el billete prendido allí. Lo revisó otra vez para no equivocarse. Después dejó el libro abierto donde pudiera verse. Cole entró cerca del mediodía para llenar su cantimplora y firmar un papel. Se detuvo frente al cuaderno, pasó el pulgar por las columnas y vio lo que ella había notado. «¿Lees inglés?», dijo. No fue una pregunta. Ella asintió una vez. «Mi padre comerciaba. Me obligó a aprender. Aquí falta $10». Su voz fue firme, cuidadosa, vigilando que no lo tomara a mal. «Buen ojo». Cerró el libro. «Me encargaré». Dejó un costalito junto a la puerta. «Si necesitas algo del pueblo, escríbelo en el papel del cajón. No tienes que pedírmelo». Dudó un momento y la miró directo a los ojos. «Te compré para impedir lo que iba a pasar después. Esa es la verdad. No eres una sirvienta. No eres una prisionera. Si te quedas será porque lo eliges. Si te vas, no mandaré a nadie detrás de ti. Pero hay hombres que te buscarán. Si permaneces aquí, puedo mantenerlos fuera de esta cerca». Ella sostuvo su mirada. Una parte quería huir solo para probar que aún podía. Otra había calculado la distancia hasta los álamos y la loma tras el corral, y sabía cuánto alcanzaría con botas sin amoldar y un pueblo lleno de ojos. «Me quedaré», dijo.
Por ahora. Él asintió una sola vez, como si quedara sellado el acuerdo. Hay comida en la alacena. Toma lo que quieras. Se giró hacia la puerta, luego se detuvo. ¿Cómo debo llamarte, Nayeli? Cole respondió él como si ella no hubiera escuchado ya su nombre en cada portal del pueblo, y volvió al patio. El día tomó forma. Ella barrió, sacudió las alfombras, y ventiló el cuarto trasero. Encontró aguja e hilo en una lata, y remendó la costura suelta del forro de su chaqueta. Sus manos trabajaban mientras su mente repasaba los nuevos hechos. No había cerrado ninguna puerta, había dormido en el pasillo. No le había hecho ni una pregunta. Ella no estaba lista para responder. Había pronunciado la palabra libre y no pidió agradecimiento. Cada detalle aligeraba un poco la carga en su pecho, no desaparecida, pero más liviana. Por la tarde, un muchacho del rancho de no más de 17 años llegó al porche con un papel para firmar y se quedó rígido al verla. La mirada se le deslizó al suelo. Ella entendió que no sabía cómo dirigirse a ella porque nadie le había enseñado qué hacer en esa situación. «Déjalo en la mesa», dijo con calma. Él obedeció murmurando un «señora», antes de salir como si hubiera entrado en una iglesia. Cole volvió al anochecer con polvo en la camisa. La tensión en sus hombros mostraba un cansancio ganado a fuerza de trabajo y no de licor. Ella tenía frijoles hirviendo y pan calentado. Nada lujoso. Lo suficiente para alimentar a un hombre que había cargado más de lo que había recibido. Se lavó en la pileta y luego se sentó. Sus manos se rozaron cuando ella dejó la taza junto a su plato, y ninguno la apartó. Él comió luego, dejó el tenedor. «Mañana iré a ver al comisario», dijo. «Quiero dejar constancia de lo que ocurrió en el corral. Haré un escrito que diga que no me debes nada. Tendría que haberlo hecho esta mañana». La observó cuando la palabra sheriff le endureció el gesto, trayendo recuerdos que podían cortar el aire. Ella respiró hondo y soltó despacio. «Iré contigo. No quiero que digan que me escondí». Él asintió. «De acuerdo». Preguntas que habían flotado desde que salieron del pueblo empezaron a encontrar respuesta. ¿Por qué la compró aclarado? Si exigiría gratitud resuelto. Si ella sabía leer y trabajar confirmado. Si él la mantendría oculta también respondido. Había otras que aún no tenían solución. Aquella sobre lo que guardaba en la mirada al observar los dibujos en el estante, o por qué servía un whisky a una mesa puesta para 3 y lo dejaba intacto. Pero esas eran verdades que él daría cuando quisiera. Tras la cena revisó ventanas y puertas no con ansiedad, sino con la rutina de un hombre que sabía sostener una casa cuidando los detalles diarios. Probó el pestillo de su ventana y frunció el ceño al notar el clic flojo. «Se traba», dijo. Salió, volvió con una lima engrasada y trabajó el borde hasta que cerró bien. Lo abrió y lo cerró otra vez con un gesto satisfecho. Ahora sí. Ella levantó su chaqueta de la silla y se la tendió. «El forro estaba roto», dijo. «Lo arreglé». Él pasó el pulgar sobre las puntadas prolijas y firmes. «Está mejor que antes». Salieron al porche mientras la luz se desvanecía sobre las colinas. El aire olía a cuero y polvo, enfriándose los animales quietos en el corral. Desde allí el pueblo parecía lejano, y los rumores que los habían rodeado todo el día se diluían. «Te pagaré por llevar las cuentas si quieres el trabajo», dijo él al cabo de un rato. Lo mismo que le pagaría a cualquier escribiente. Ella miró el camino y luego a él. Sí. La palabra significaba más que un acuerdo, era una línea que cruzaba por voluntad propia. Él se levantó y se quitó el chaleco. Luego, sin mirarla directamente, lo colocó sobre sus hombros, cuando el aire se volvió fresco. La tela guardaba aún el calor de su cuerpo. Ella subió la mano para cerrarlo. No era un gesto de posesión. No era un teatro. Era simplemente la señal de que él había notado el cambio del clima y quería que ella estuviera cómoda. Cuando oscureció, encendió la lámpara y la dejó baja en el pasillo. Desenrolló otra vez el colchón sin decir nada. Ella lo miró desde la puerta, luego retrocedió y dejó la entrada abierta a lo ancho de una mano. No era permiso ni súplica. Era reconocer que escuchar su respiración en el pasillo hacía más llevadera la noche.
Se acostó mirando el techo contando los latidos hasta que la presión en su pecho se fue aflojando. Afuera una mula resopló y se calmó. En el pasillo la tela se movió una vez y quedó en silencio. Pensó en su padre junto a la mesa de cuentas en un muchacho, aprendiendo a decir señora sin miedo en un papel de liberación, que todavía no existía pero pronto existiría y en un pestillo que ahora cerraba como debía. Se imaginó entrando al despacho del sheriff con los hombros firmes. Se imaginó el camino más allá de los álamos y lo comparó con la calma de aquella habitación. Por esa noche se quedó. No porque no tuviera otra opción, sino porque empezaba a creer que tal vez sí la sabía. A la mañana siguiente, el día amaneció cálido y sin viento. Cole ya tenía el carro enganchado antes de que el sol subiera. Las mulas se movían inquietas, como si olfatearan un viaje más largo. Desde la puerta de la cocina, Nailey lo miraba enrollar las riendas y revisar cada hebilla 2 veces. Ella había vuelto a vestirse con el percal. El escote seguía siendo más bajo de lo que habría elegido, pero estaba entero y limpio. Su cabello recogido en una sola trenza. Las botas nuevas empezaban a ceder en las dobleces. «Primero iremos al pueblo», dijo Cole, cuando ella salió. «El sheriff, luego el banco. Después traeré el arnés que miraste ayer». «Yo no lo pedí», respondió ella frunciendo el ceño. «Lo miraste el tiempo suficiente para quererlo», replicó él, y en su boca asomó apenas una sonrisa, antes de ayudarla a subir al asiento. El camino por Gravel Bend estaba tranquilo. Una carreta pasó en sentido contrario. El conductor levantó 2 dedos en saludo. Ella mantuvo la vista al frente hasta que el pueblo apareció. Fachadas falsas en fila. Las puertas del salón balanceándose bajo el calor de la mañana. 2 chicos barriendo la acera frente a la tienda. Su mandíbula se tensó cuando entraron en la calle principal. Podía sentir las miradas sobre ellos, no de bienvenida, sino de ese escrutinio propio de los pueblos, donde nada permanece secreto. Cole no aflojó el paso hasta llegar a la oficina del sheriff. Dentro, el comisario Dobbs estaba recostado en su silla, café en mano. Se enderezó al ver a Cole y luego miró a Nailey. Esa pausa le reveló todo. Él ya había escuchado su propia versión de lo ocurrido en la subasta. Cole mantuvo la voz firme. «Voy a dejar una declaración por escrito. La vendieron en el corral hace 2 días. Yo pagué para detenerlo. No hay deudas pendientes. Es libre desde ese momento». Dobbs sacó una hoja y comenzó a escribir. «¿Seguro que quieres hacerlo formal?» «Sí». Cole miró a Neely. «Firma conmigo». Sus dedos se apretaron alrededor de la pluma. El gesto era extraño en aquel lugar, pero no desconocido para ella. Escribió su nombre con trazos cuidados. El sheriff la miró, luego la observó a ella. «¿Sabes leer y escribir?» Sí, contestó ella sin rodeos, y deslizó el papel de vuelta. Dobbs estampó el sello. El sonido seco llenó la sala pequeña. «Ya es oficial». Cuando salieron de nuevo a la calle, el calor se había intensificado. Cole la llevó después a la tienda general donde cubrió los $10 que ella había detectado faltantes en el libro de cuentas. El tendero lo miró con extrañeza al mencionarlo. La mayoría no lo habría notado, o no le habría importado, pero Cole entregó el dinero sin protestar. Neely se mantuvo un paso detrás, su presencia ignorada salvo por miradas furtivas de clientes que creían ser discretos. Para cuando regresaron a la carreta, ella ya sabía la respuesta a la duda de si Cole la escondería. No lo haría. Se movía por el pueblo con ella a su lado como si no necesitara justificación. Eso solo hacía más llevaderas las miradas. De regreso pasaron junto al cementerio en la loma a las afueras. Cole aflojó el paso de las mulas sin explicar. Luego se detuvo junto a la cerca. 2 lápidas estaban juntas bajo la sombra de un álamo. La hierba recortada al ras. La tierra sin maleza. «Mi esposa y mi hijo», dijo él mirando las piedras. La voz seguía serena, pero las riendas se tensaron entre sus manos. Ellos son la razón de que la casa sea como es. De que a veces esté demasiado callada. Neely no respondió al instante.
Había aprendido que ciertas verdades no requerían palabras. En lugar de eso, bajó de la carreta, caminó hasta la cerca y apoyó suavemente la mano en el barandal. Se quedó allí hasta que el viento movió las hojas del álamo como un suspiro. Al volver a subir lo miró una sola vez, lo suficiente para que él supiera que comprendía más de lo que había dicho. Para cuando llegaron a la casa el sol ya estaba bajo. Cole desenganchó el tiro mientras ella entraba y ponía frijoles en la lumbre. La cocina ya no se sentía como un sitio de paso, sino como un lugar que podía ordenar. Cuando él entró aún con polvo en la camisa, ella le sirvió el plato y se sentó frente a él. A mitad de la comida, él extendió la mano no para tomar la suya, sino para colocar el papel de liberación doblado junto a su plato. «Guárdalo contigo», dijo, «por si alguien pregunta». Ella rozó el borde del documento. «¿Crees que lo harán? Puede ser, pero ahora ya tienes la respuesta». Más tarde, cuando las lámparas estaban encendidas, él sacó un pequeño paquete de un estante. Dentro había un vestido azul oscuro sencillo, pero bien hecho, la tela suave bajo sus dedos. «Pensé que deberías tener uno que te quedara bien», dijo, «si lo quieres». Ella lo miró. «¿Por qué? Porque no vas a volver a andar con harapos». Aquella noche, cuando él desenrolló el colchón en el pasillo, ella dejó la puerta más abierta que antes. No era una invitación todavía, pero ya no era una barrera. Se quedó despierta un rato escuchando los sonidos constantes de él revisando ventanas, el roce apagado de sus botas en las tablas. Por primera vez desde que la sacaron de su hogar, no esperaba que esos ruidos se volvieran algo peor. Aún no sabía lo que vendría, pero estaba segura de que lo enfrentaría en esa casa con ese hombre, y no sola. La mañana siguiente, la luz entraba por las ventanas del este, en un derrame dorado, iluminando la mesa de la cocina y los platos de lata recién lavados. Niali ya estaba levantada, vestida con el nuevo traje azul oscuro que Cole le había entregado la noche anterior. Le quedaba mejor que nada en meses. Se ajustaba en la cintura, descansaba cómodo en los hombros y el escote era modesto, aunque lo bastante abierto para dejar pasar el aire. Había trenzado su cabello y lo sujetó para que no cayera mientras trabajaba. Cole entró desde el corral oliendo a cuero y sudor de bestia con un costal de yute en la mano. «Traje harina del último saco», dijo dejándolo en la mesa. «Cocina con ella como quieras. Aquí no hay reglas». Ella asintió, luego sirvió café en su taza deslizándola hacia él. Había en ese gesto una comodidad tranquila pero cargada de un peso nuevo. Ambos sabían que el documento del sheriff estaba ahora doblado en su cajón. Era libre de marcharse si así lo decidía. El hecho de que no lo hiciera flotaba entre ellos. Después del desayuno, Cole la llevó a recorrer el rancho. «Si vas a encargarte de las cuentas, necesitas ver cómo funciona todo», dijo. Pasaron junto al cobertizo con 2 carretas, las mulas en sus aparejos, mientras los peones ajustaban las correas. La presentó con el capataz Sam Dixon, un hombre curtido por el sol con una leve cojera y un entrecejo que se agudizó al mirarla. Cole mantuvo el tono firme. «Ella llevará los libros de cuentas. Si algo no cuadra, me lo dice. Esa es la orden». Sam dudó un instante y luego se tocó el sombrero. «Señora». Fue la primera vez que ella lo escuchó sin vacilación. Ella le devolvió un leve gesto con la cabeza nada más. Dentro de la pequeña oficina se sentó frente al escritorio y revisó el sistema. Rutas, pesos, fechas de entrega, todo anotado con letra clara. Había huecos, pequeños errores. Ella los señaló y Cole los corrigió sin discutir. «Eres rápida», dijo él. «Me enseñaron a hacerlo», contestó ella. «Cuando mi padre comerciaba teníamos que contar cada grano y cada moneda 2 veces. Si no lo hacías, perdías más que dinero». Aquella tarde regresaron juntos a la casa. El andar desde la carreta hasta el porche fue tranquilo. El aire seguía cálido, pero ya empezaba a refrescar con la tarde. Notó que él ya no caminaba un paso delante, sino a su lado. Adentro ella habló de cocinar sin preguntarle qué quería. Él partía leña afuera, el golpe del hacha constante y rítmico. Durante la cena, Cole al fin lanzó la pregunta que había quedado pendiente desde el día de la subasta. «¿Qué pasó antes de que te llevaran a Gravel Bend?» Él la detuvo la cuchara en el aire.
Hombres llegaron a mi aldea, unos de las minas, otros cazadores de recompensas. Dijeron que habíamos robado sus caballos. No era cierto. Quemaron nuestras casas, tomaron lo que quisieron. Me enviaron con otros 3 para ser vendidos. No sé qué fue de los demás. Él no insistió. La forma en que lo contó seca, sin dramatismo, le dijo lo suficiente sobre lo que aún no estaba dispuesta a poner en palabras. Más tarde se sentaron en el porche mientras el sol caía tras la sierra. Los álamos se mecían con un viento lento. Las hojas atrapaban la última luz. Cole se apoyó en la baranda, brazos cruzados, mientras Niley se sentaba en el escalón más alto, sus manos entrelazadas en el regazo. Por un tiempo ninguno habló. Cuando ella lo hizo, no fue sobre el pasado. Cuando caminé contigo por el pueblo, nadie me tocó. Nadie siquiera se acercó. Miraron, pero no se movieron. Ellos saben lo que les conviene, respondió él simplemente. Ya lo has hecho antes. Ella lo miró de reojo. ¿Has comprado a alguien para evitarle algo peor? Una vez hace años, un chico de unos 12 que trabajaba en una mina. Pagué por su libertad. Ahora tiene su propio rancho al este de aquí. La historia quedó suspendida entre ellos, firme pero silenciosa. Ella comprendió entonces que su decisión en la subasta no había sido casual. Las lámparas se encendieron mientras el aire se enfriaba. Adentro ella recogió la mesa mientras él revisaba las puertas. El colchón permaneció en el pasillo, pero esa noche ella dejó la puerta entreabierta casi hasta la mitad. Cuando se acostó, el roce leve de sus botas sobre las tablas fue lo último que escuchó antes de dormir. Las dudas que habían quedado tras aquel primer día, si él la ocultaría, si la trataría como propiedad, si le exigiría obediencia, estaban casi resueltas. Lo que quedaba eran preguntas más lentas. ¿Qué había sido su vida antes de dedicarse al rancho? ¿Cuánto tiempo querría que ella permaneciera allí? ¿Y si ella estaría lista para quedarse si él lo pedía? Por ahora podía vivir sin saber todas esas respuestas. Lo que sí sabía era que se sentía más segura en esa casa que en cualquier sitio desde su aldea. Y la seguridad, empezaba a entender, podía ser en sí misma una elección. Al terminar la semana, los días ya tenían un ritmo. Cole salía al amanecer a revisar el ganado, regresando al mediodía con polvo en las botas y el olor a cuero y sudor de bestia impregnado en él. Niali mantenía la casa en orden, equilibraba los libros del rancho y aprendía las cuentas y horarios hasta recitarlos de memoria sin mirar el papel. El silencio entre ellos había cambiado, menos cauteloso, más parecido al de 2 personas que trabajan juntas, sin necesidad de llenar cada momento con palabras. Esa tarde, el aire se volvió más fresco, el cielo mostrando la neblina ligera de una tormenta que se gestaba más allá de la sierra. Cole entró cargando un pequeño paquete envuelto en papel pardo. Lo dejó en la mesa antes de lavarse las manos en la pileta. Pasé por la tienda, pensé que te haría falta esto, dijo. Dentro había un chal de lana sencillo, gris oscuro, suave y abrigador. Ella pasó los dedos sobre la tela. ¿Por qué dármelo? Porque no trajiste nada contigo que valiera la pena conservar, respondió con llaneza. No me parece justo. Después de cenar se quedaron más tiempo de lo usual en la mesa. Ella le preguntó por los 2 retratos enmarcados en la repisa, la mujer y el niño que había visto en sus primeros días allí. Él dudó, luego habló. Mi esposa Anna, mi hijo Matthew. Volvían en la diligencia desde Carson City. Asaltaron el carruaje. Ninguno regresó a casa. Él mantuvo los ojos fijos en la mesa al decirlo. Ella lo observó un instante, comprendiendo por qué la casa se mantenía tan impecable, por qué aún dejaba las sillas extras en la mesa. Construiste todo esto para ellos. Sí, y por un tiempo sentí que lo había levantado para nada. Hasta ahora. Se quedaron en silencio después de eso. Las palabras flotaban en el aire con un peso que ninguno quiso romper. El sonido del viento contra las contraventanas llenó el espacio. Esa noche por fin llegó la tormenta. El viento sacudía las ventanas, la lluvia golpeaba en ráfagas sobre el techo y la lámpara de la mesa se balanceaba con cada embate. Cuando una contraventana se cerró de golpe, Niley se sobresaltó, el aire atorado en la garganta. Cole cruzó la sala, la aseguró de nuevo y le puso su chaqueta sobre los hombros, sin pedir permiso. «Estás a salvo aquí», dijo. Las palabras fueron tranquilas, firmes,
y más que un consuelo eran una promesa. Cuando él dio un paso para alejarse, ella le sujetó la muñeca. Cole. Él bajó la vista hacia ella, la luz de la lámpara entre ambos. No dijo nada más. No hacía falta. Él tomó su mano tibia contra su palma endurecida, y por primera vez estuvieron lo bastante cerca como para sentir la respiración del otro en la mejilla. No hubo prisa. Él pasó el pulgar suavemente sobre sus dedos, atento a cualquier señal. Ella quería que retrocediera. Cuando él inclinó la cabeza y la besó lento, decidido, no tomó nada que ella no eligiera entregar. Su mano se aferró a su muñeca un instante, luego se relajó. Al separarse, ninguno habló. Ella mantuvo el chal sobre los hombros y fue a su cuarto dejando la puerta abierta a la mitad. Él desenrolló el colchón en el pasillo como siempre, pero al acostarse, la tormenta se sintió lejana. Las preguntas que rondaban en la mente de cualquiera que hubiera seguido su historia. Si ella llegaría a confiar en él lo suficiente para acortar la distancia, si él sabría esperar hasta que ella decidiera, quedaron respondidas en parte. Aún había cosas sin decir, pero el primer paso estaba dado y había sido de ella. Esa noche durmió sin levantarse a revisar la puerta. El amanecer llegó claro, tras la tormenta la tierra húmeda, el aire oliendo a pino y tierra mojada desde las colinas. Cole ya estaba afuera cuando Niley salió al porche con las mangas arremangadas, inspeccionando una carreta apoyada en la cerca. Al verla levantó la mirada y asintió brevemente un saludo con más familiaridad que ceremonia. Ella le devolvió el gesto sin palabras, el recuerdo de la noche anterior aún entre los dos. Callado, pero presente. Dentro el desayuno fue sencillo, huevos, pan y café. Comieron en silencio, pero no era el silencio tenso de los primeros días. Era el de las miradas fugaces y los cambios sutiles de tono que decían más que una charla. Cuando Cole dejó la taza se recostó un poco hacia atrás. Voy al pueblo más tarde, debo arreglar la cuenta de la mina y revisar el próximo trato. Puedes venir si quieres o quedarte. Iré, dijo ella. Mejor que me vean contigo a que inventen sus propias historias. En el camino las mulas marcaban el ritmo con las pezuñas sobre el suelo endurecido. Ella mantuvo la vista al frente, aunque notó a Cole observando las lomas vigilando el horizonte como por costumbre. Cuando preguntó por qué, él respondió simplemente: uno aprende a saber quién viene antes de que esté lo bastante cerca para dar problemas. Esa respuesta resolvió la duda que arrastraba desde la subasta. Si su calma frente a la confrontación era cosa de dinero o de experiencia. Era de ambos. En el pueblo fueron primero al banco. Cole resolvió sus asuntos con un tono firme lo bastante para cortar cualquier intento de charla ligera sobre la subasta. De allí pasaron a la tienda de abarrotes. Ella notó que al entrar juntos, los hombres que antes la miraban con descaro, ahora solo echaban un vistazo breve. Luego apartaban la vista como si el asunto de lo que ella era para él ya estuviera resuelto. Aún así, no todos callaron. Afuera un par de rancheros se apoyaban en la baranda de amarre. Uno murmuró algo bajo el otro, soltó una risa. Cole giró la cabeza hacia ellos, la voz pareja. Díganlo más fuerte si quieren que lo responda. Ninguno lo hizo. Se movieron incómodos y miraron a otro lado. De vuelta en la casa, el aire se había vuelto cálido otra vez. Niley guardó las provisiones mientras Cole apilaba leña contra la pared. Cuando entró, ella le tendió un trapo para limpiarse las manos. No tenías que decir nada allá afuera, comentó. Sí debía, replicó él. No por mí, para que sepan que no estás aquí sola. Esa tarde ella tomó los libros de cuentas del estante y se sentó a repasarlos en la mesa. Cole se unió con una pequeña caja que sacó del armario dejándola sin comentario. Dentro había un relicario de plata sencillo pero bien cuidado. Perteneció a Anna, dijo. Ha estado guardado años. Si lo quieres, es tuyo. Ella vaciló. ¿Estás seguro? No te lo daría si no lo estuviera. Ella lo abrió y encontró un diminuto papel en su interior, un fragmento con la letra de su esposa. Lo cerró con cuidado y lo dejó sobre su regazo. El regalo no era para reemplazar a nadie. Era poner confianza en sus manos. Al caer la tarde, las mulas ya estaban en el corral y el patio en silencio. Cenaron en el porche mirando cómo la última luz se apagaba sobre las colinas. Cuando el aire se enfrió, Cole extendió la mano no para atraerla, sino para dejarla un instante sobre la suya.
allí donde descansaba en el brazo de la silla. Ella no la apartó. Las dudas que habían quedado de capítulos anteriores, si la aceptarían en el pueblo, si Cole la defendería abiertamente, si su pasado siempre pondría distancia entre ellos, comenzaban a resolverse. Ya no era la mujer descalza sobre un estrado de subasta. Ahora estaba en su casa, en su mesa, y a ojos del pueblo, bajo su protección, por decisión propia. Esa noche, cuando dejó la puerta abierta, no fue por precaución. Fue porque quería que él supiera que había dejado de levantar barreras entre ellos. La mañana llegó con un viento seco bajando de la sierra, arrastrando polvo por el patio y golpeando la baranda del porche. Cole ya estaba afuera revisando las correas de los arneses cuando Niley salió. Llevaba otra vez el vestido azul oscuro, el relicario de plata reposando sobre el escote. Su cabello recogido en una trenza peinada con esmero. Había decidido sin decirlo que no volvería a aparecer en el pueblo como alguien recién recogida. Quería que la vieran como parte de un lugar propio. Durante el desayuno, Cole mencionó un encargo que lo tendría fuera casi todo el día. «Estaré fuera hasta después de anochecer. ¿Vas a estar bien aquí?» «Estaré bien», respondió ella. «De eso te has encargado tú». La verdad era que nunca había pasado un día entero sola en la casa. Cuando él partió, el silencio se volvió más pesado, más notorio. Lo afrontó metiendo su energía en los libros de cuentas, revisando las últimas entradas, ordenando recibos por ruta. Encontró otra discrepancia: 2 barriles de aceite sin registrar. Lo apuntó en un papel para mostrárselo esa noche. Al mediodía sonó un golpe en la puerta. Al abrir, un hombre. Estaba en el porche, el sombrero bajo la ropa marcada por el polvo rojizo de los campamentos mineros. La miró sin hablar al principio. «Eres la que Stratton compró», dijo al fin. Ella apretó la mano en el marco de la puerta. «Soy la que trabaja aquí», respondió. «Oí que dicen que ahora eres libre. ¿Es cierto?» «Lo es». La sonrisa del hombre no llegó a sus ojos. «La libertad es difícil de sostener aquí afuera. Si alguna vez quieres otra compañía, hay campamentos al norte que pagan más que llevar cuentas». Ella cerró la puerta antes de que pudiera decir más, echando el cerrojo con fuerza hasta que el marco vibró. Se quedó junto a la ventana, vigilando cómo cruzaba el patio y tomaba el camino hacia el pueblo. Era la primera vez desde que había llegado que el problema venía a buscarla en lugar de quedarse en la distancia. Cole regresó ya de noche con el polvo del camino y el sudor de las bestias sobre él. Notó el cerrojo echado antes de que ella hablara. «Alguien vino», dijo ella contando la visita. Su mandíbula se tensó, pero su voz siguió tranquila. «Descríbelo». Ella lo hizo y él asintió despacio. «Conozco el tipo. No volverá». No explicó por qué estaba tan seguro, pero ella le creyó. Después de cenar, le entregó el papel con la nota sobre el aceite faltante. Él lo leyó, lo dobló y lo guardó en el bolsillo. «Tienes mejor ojo que cualquiera que haya contratado. Confías en mí para este trabajo». «Confío en ti, para más que eso», dijo él. Y la mirada lo dejó claro. No hablaba solo de cuentas de rancho. Más tarde se sentaron en la sala con la lámpara baja. La tormenta de la otra noche había dejado el aire fresco, y el silencio entre ellos no estaba vacío. Estaba lleno constante de esos que dejan respirar. Cole tomó su mano, descansándola en la suya, el pulgar rozando suavemente el dorso. Ella no se apartó. Entonces entendió que todas las preguntas que llevaba desde el día de la subasta habían hallado respuesta. Si estaba segura allí, si era realmente libre, si él se interpondría entre ella y quienes quisieran arrebatársela. La única pregunta que quedaba era, ¿qué construirían ahora que el miedo se había transformado en otra cosa? Cuando se separaron esa noche, su puerta quedó más abierta que nunca, la luz del pasillo derramándose sobre el suelo. Por primera vez no pensaba en rutas de escape, ni en cerrojos. Pensaba en la mañana, en escuchar sus botas en el patio, y quería que ese sonido siguiera siendo parte de sus días. El día siguiente amaneció sereno y claro, de esos en que cada ruido resuena. Cole ya estaba en el corral ajustando la cincha de una mula cuando Niley salió con 2 tazas de café. Le tendió una sin decir nada, y él la tomó asintiendo en agradecimiento. El relicario brillaba en su cuello atrapando el sol temprano.
Desde que ella le habló del hombre que vino él, estaba más callado de lo usual. Se notaba en la forma en que miraba seguido hacia el camino, como esperando ver si aquella amenaza polvorienta regresaba. Ella decidió no esperar más. Si temes que vuelva, entonces lo enfrentamos. Juntos. Cole la miró un buen rato y luego asintió con un gesto breve. Iremos al pueblo después de la jornada de la mañana para dejarlo claro, con cualquiera que aún dude. Al mediodía, la carreta bajaba por la calle principal de Gravel Bend, con los dos sentados lado a lado. La sola presencia de Cole bastaba para atraer miradas, pero al verlo acompañado de Niley, erguida con el vestido azul oscuro, las cabezas se giraron. No redujo el paso hasta llegar a la oficina del sheriff. Adentro relató a Dobbs lo ocurrido nombrando al hombre que había ido a la casa. El sheriff lo anotó y prometió que cualquiera que la molestara respondería ante la ley dicho con palabras y con la claridad de lo no dicho que Cole entendió. Al salir, Cole no tomó el camino directo de regreso a la carreta. En su lugar la guió por la acera de madera pasando frente al salón frente a la tienda, asegurándose de que todos los que miraban desde los portales y ventanas los vieran caminar juntos. Algunos se descubrieron el sombrero. Nadie se atrevió a hablar en contra. Ya de vuelta en la casa esa tarde compartieron una cena tranquila. Después Cole desapareció en la habitación y regresó con una caja pequeña. La puso sobre la mesa frente a ella. Dentro había un anillo de oro sencillo. No soy hombre de discursos, dijo, pero no quiero que estés aquí solo por mi palabra. Quiero que estés aquí como mi esposa. Por decisión propia. Ella miró el anillo y luego a él. Me lo pides ahora cuando todavía podría marcharme. Es la única manera de que signifique algo. Su respuesta llegó sin vacilar. Sí. Él deslizó el anillo en su dedo con manos firmes y la mirada fija en la suya. El momento se sintió sólido. Final, no el inicio de otro trato, sino el cierre de todas las deudas pasadas. En las semanas que siguieron la rutina del rancho, continuó, pero la casa cambió. Las dos sillas vacías en la mesa ya no eran solo recuerdo de pérdidas. Una de ellas era ahora suya. El documento de liberación seguía doblado en su cajón. Más recuerdo que escudo. Y cuando iban al pueblo, ya no se murmuraba sobre el día de la subasta. Se hablaba de los Stratton y de lo bien que marchaba el rancho. Al llegar los primeros aires de otoño, Niley comenzó a notar cambios en sí misma. Más cansancio por las mañanas y un apetito temprano. No lo dijo de inmediato, esperó hasta estar segura. Una tarde, mientras Cole servía 2 tazas de café, ella posó su mano suavemente sobre la suya en la mesa. Pronto necesitaremos una silla más, dijo. Él se quedó quieto y luego la miró con sorpresa y con algo más cálido. ¿Estás segura? Ella asintió. Su mano giró para cubrirla de ella por completo. Entonces estaremos listos. Para el final de aquel día, las últimas preguntas que habían quedado desde el momento en que él alzó la puja en la subasta ya estaban resueltas. Ella no era su compra ni su caridad. Era su compañera, su esposa, y pronto la madre de su hijo. ¿Y la casa al borde de Gravel Bend, que antes había sido demasiado silenciosa para un hombre solo ahora, tenía el peso y el calor de una familia que se había escogido a sí misma, y estaba dispuesta a permanecer?